Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo Última Advertencia. Pero antes, síguenos por medio de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, a nuestra enseñanza. Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. En esta porción de las Escrituras vemos a Jesús planteándole una parábola y tratando de darnos una enseñanza a ellos como a nosotros. Intenciones malas, consecuencias caras. Así que, última advertencia. A estas alturas nos encontramos en la última semana antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él iba camino a Jerusalén. Entra en el templo, al ver lo que se hacía allí, hace un ajuste de cuerda donde saca a todos los cambistas, vuelca las mesas, quita a todos aquellos que vendían animales y habla con fuerza, regañando a todos aquellos por lo que estaban haciendo en la casa de Dios. Al día siguiente vuelve Jesús al templo y lo encuentran los principales sacerdotes enseñando en los pasillos. Entonces es ahí donde cuestionaron la autoridad de Jesús para hacer las cosas que él venía haciendo. Pero Jesús usa de astucia y les formula una contrapregunta para que se respondan a sí mismos a lo que ellos le estaban preguntando, mostrándoles que la autoridad con la que él hacía todas las cosas venía del cielo y no de la tierra o de los hombres, donde ellos claramente, por causa de cubrirse, tuvieron que mentir, no supieron cómo responder y le dijeron: no sabemos de dónde viene tu autoridad. Entonces llegamos ahora a este capítulo 12 del Evangelio de Marcos, donde Jesús ahora comienza a responderles a esa pregunta. ¿Por qué tienes esa autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y lo comienza a hacer desde el versículo 28, desde el versículo en adelante, por medio de una parábola. Recordemos que una parábola es una historia terrenal que tiene una enseñanza espiritual. En esta parábola, Jesús le dice a los líderes religiosos: si como guías del pueblo de Dios, ustedes no quieren reconocer al dueño de la viña por causa de retener su posición, por causa de retener su poder, por causa de conservar el prestigio que tienen en el pueblo, entonces ustedes pagarán las consecuencias de esa decisión. En últimas palabras, podemos definirlo como Spurgeon lo dijo: si no oyes al amado Hijo de Dios, has rechazado tu última esperanza. Él, Jesucristo, es el ultimátum de Dios. Ya no hay más cosas, ya no hay más nada. Si tú rechazas a Cristo, ya no hay más nada para tu vida. Nada queda cuando rechazas al Hijo de Dios. Nadie más puede ser enviado. El cielo mismo no contiene más mensajeros. Si Cristo es rechazado, la esperanza para tu vida también es rechazada. Esto mismo es lo que Jesús les anuncia a los religiosos y nos anuncia a cada uno de nosotros. A ti, querido oyente, a ti Jesús te anuncia esto mismo que le anunciaba a ellos. Si no reconocen mi autoridad como el heredero, como el Mesías, como el Hijo de Dios, me rechazan como el Señor de la viña. Si quieren hacerme a un lado para que ustedes sean los que gobiernen en sus propias vidas, para que ustedes sean los que tengan la autoridad y el prestigio, sepan pues que habrá consecuencias. Sepan pues que habrán consecuencias. ¿Cómo está tu vida? ¿Cristo tiene lugar en ella como Señor o le estás haciendo a un lado para ser tú quien tienes el poder y la autoridad? Recuerda el título de nuestro sermón: intenciones malas,
consecuencias caras. Puede que hoy el Señor te dé a ti como a Israel el ultimátum, la última advertencia. Por lo tanto, cuando Jesús comenzó a hablarles por medio de esta historia, ellos entendían de lo que le estaba hablando. Ellos no eran ignorantes. Amigos, ellos eran estudiosos de la ley, ellos conocían. Cuando Jesús intenta hacer esta comparación, ellos sabían que se estaba dirigiendo perfectamente a ellos. Nos dice el versículo 1, un hombre hizo una gran inversión y dispuso un gran trabajo. Ahora, ese hombre era Dios, quien había tomado la viña, quien había invertido en la viña, había trabajado en esa viña. ¿Quién era? Ese era Dios. La plantó, la cercó, la cuidó, la cavó, la edificó para que a su tiempo diera el vino, diera su fruto. Así plantó Dios a Israel. Él la acercó a Israel por medio de la ley de Moisés para que separara a Israel de los gentiles como su pueblo, un pueblo propio de Dios. La protegió de los enemigos, la equipó con todo lo necesario para que Israel pudiera dar frutos espirituales para Dios. Trabajó en ella y la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes eran estos labradores a quienes Dios le arrendó la viña? Eran los religiosos. Justamente eran todos estos líderes que guiaban al pueblo, las cuales eran ciegos espirituales, eran ladrones y eran asesinos. Pero en el versículo 2 de este capítulo, vemos que este hombre, dueño de la viña, el cual era Dios, manda en el tiempo adecuado a unos siervos para recibir el fruto de lo que le pertenece. En otras palabras, Dios mandó a sus siervos, los profetas del Antiguo Testamento, para buscar el corazón del pueblo de Dios. Ahora había sido arrendada el pueblo de Israel, los líderes religiosos estaban guiando y trabajándola. Entonces el dueño de la viña, que es Dios, manda a los profetas para recibir el fruto. Vengan, denle el fruto que le pertenece al dueño de la viña. Ellos buscaban la comunión, ellos buscaban la santidad, ellos buscaban el amor y la adoración del hombre hacia Dios. ¿Mas qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los líderes religiosos, en especial aquellos arrendatarios? Dice que los tomaron, en el versículo 3 al 5 de este capítulo, dice que ellos los tomaron y los desecharon. Los menospreciaron, los mataron, así uno a otro, que el dueño de la viña enviaba para recibir el fruto adecuado. Ellos, los que habían tomado, los arrendatarios, tomaban a estos enviados y los mataban, los despreciaban. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, al cual decapitaron por su mensaje, diciéndoles que se arrepientan y que vuelvan a Dios. Jesús dijo en Mateo 23, no lo buscamos, pero dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren lo que sucedió con Esteban. Cuando la iglesia se estaba expandiendo, no solo mataron a los profetas del antiguo pacto, sino también quisieron lo mismo con los heraldos del rey, del nuevo pacto, la iglesia. Esteban le dijo a los religiosos, junto con el pueblo, en Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís
resistís al Espíritu Santo de Dios, como vuestros padres, así también vosotros están resistiendo a Dios, a sus mensajeros que vienen a buscar el fruto para Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y dice que ellos en el versículo 54 de Hechos 7, oyendo estas cosas, los arrendatarios, los líderes religiosos, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos como unos niños. No querían escuchar. Se taparon sus oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, lo mataron a Esteban. Israel despreció el llamado de Dios por medio de sus siervos los profetas, porque ellos tenían intenciones malas. Por lo tanto, las consecuencias serían realmente caras para ellos. Entonces, Dios les da el ultimátum, la última advertencia, y de igual manera hoy lo hace contigo y conmigo. En el versículo 6 dice que al ver que los arrendatarios no respondían favorablemente al llamado de los siervos de este dueño de la viña, como lo agarraban y los menospreciaban y los golpeaban y los mataban, los desechaban, entonces dijo el dueño de la viña: voy a enviarles al heredero. Voy a enviarles a mi hijo. Voy a enviarles a Jesucristo, el Mesías, para reclamar lo que le pertenece. Diciendo, tendrán respeto de él, dado que no es cualquier siervo, no es uno más, sino el último. Dado que hace maravillas de Dios, dado que habla con la sabiduría de Dios, dado que es la imagen visible del Dios invisible, es el Hijo, el heredero de la viña. A Él lo escucharán. A Jesús lo escucharán. Él es el Hijo. Pero en el versículo 7 nos muestra que los labradores, los religiosos, viéndose acosados, presionados, sobrepasados por la autoridad y por el poder del Hijo, porque ahora este era mayor autoridad. No, este nos va a despojar, este nos va a quitar el lugar que nosotros tenemos, este nos va a quitar el control y el dominio que tenemos sobre toda esta viña. Viendo eso, entonces dijeron: muchachos, agarrémoslo. Él es el heredero, matémoslo para que entonces sea nuestra posesión y nosotros hagamos de la viña lo que querramos. Venid, matémoslo. Esto mismo hacen en nuestros días. La gente dice: vamos, matemos a Cristo, matemos a la iglesia, matemos a los predicadores, matemos a los cristianos, quitemos a Dios de en medio, quitemos la autoridad moral, quitémoslo de nuestras conversaciones, quitémoslo de nuestras relaciones, quitémoslo de nuestras vidas diarias y hagamos nosotros lo que querramos. Si no hay Dios, entonces nosotros decidimos. Eso mismo que hicieron los israelitas con Jesucristo es lo mismo que hace el mundo respecto de Cristo. Tengamos el poder. Si Cristo y la palabra no están, si no hay Dios, entonces nosotros somos Dios, nosotros somos los dueños, nosotros tenemos el poder y nosotros hacemos lo que queremos. Este es el cuadro en el que estamos viviendo en nuestros días. Pero ten cuidado, porque las intenciones malas tienen consecuencias caras. Por lo tanto, en el versículo 8 dice que tomaron al heredero de la viña, al hijo, al propietario, lo encadenaron como a un ladrón, lo golpearon como a un transgresor, lo humillaron como a alguien de la baja sociedad y le mataron como a un perro.
echándolo fuera de su propia propiedad. ¡Qué tremendo! Diciendo, tú no tienes parte alguna entre nosotros. Así mismo es lo que hicieron con Jesús. Eso es lo que hicieron cuando Él vino. El enviado de Dios vino a traer la salvación, vino a buscar frutos, pero ¿saben qué fue lo que pasó? Lo agarraron y lo mataron como a un perro. Lo crucificaron, lo escupieron, lo menospreciaron. Lo sacaron fuera de las puertas de Jerusalén y allí murió. Ahora, versículo 9. ¿Qué debe hacer con esta falta de respeto? ¿Qué tiene que hacer el dueño de la viña con este ultrajo, con esta rebelión? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Contigo y conmigo, cuando menospreciamos al hijo, al heredero, al dueño, al que viene a buscar de nosotros lo que le pertenece. Lo que debería hacer por nuestras intenciones malas es pagarnos con consecuencias caras. Tuvo que castigarles a ellos por su maldad y darles la bendición de ser un pueblo de Dios a otros que no eran, a los gentiles. Israel fue desechado por Dios por causa de lo que hicieron y abrió el camino a la salvación al mundo gentil, a nosotros. Así la gracia del Dios vivo nos llegó a nosotros. Nos la extendió a los gentiles por medio de Jesucristo. Él está trabajando en nuestras vidas y está esperando el fruto espiritual debido que le pertenece. Pero recordemos que Él no es un enviado más de los muchos que vinieron. Él es el enviado. Él es el último enviado. No hay otro más. Si le rechazas a Él, entonces para ti ya no hay salvación, porque Él fue el último. Ya no hay más esperanza, dado que según los versículos 10 al 11, Jesús se llamó a sí mismo la piedra angular que desecharon los edificadores. Los edificadores eran este sistema religioso, quienes se creían los perfectos constructores, pero ellos eran incapaces, no eran dignos, no fueron buenos, porque no pudieron reconocer la piedra labrada, la piedra única, la piedra angular que era necesaria para esa construcción, y era Cristo, pero ellos no lo vieron, no quisieron. Esto lo ha hecho el Señor, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Necesitamos de Jesús, la piedra principal, que da la salvación, como el Israel de esos días lo necesitaba para vivir espiritualmente, pero lo rechazaron. Pero ellos, cuando escucharon estas palabras de Jesús, dijeron, ¡ah! ¡Dios nos libre de lo que estás diciendo! ¡Dios nos libre de lo que dices! ¿Tú estás diciendo lo mismo? Tú dices de allí, de tu lugar, Dios me libre de lo que está diciendo este hombre. Estos hombres estaban enojados al escuchar las palabras de Jesús porque entendían el significado. Dios te desecha si tú lo desechas. Ellos entendían, y quizás tú también estés entendiendo lo que te estoy diciendo. Si desprecias a Jesús, tus intenciones malas tendrán consecuencias caras. Te espera el infierno, te espera la condenación, una eternidad separado del Dios vivo. ¿Tú también quieres matar a Jesús? ¿Tú, al igual que ellos, le rechazas en tu vida? Ten cuidado. Intenciones malas, consecuencias caras. Última advertencia. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida. Este es el ultimátum. Tú no sabes si volverás a escuchar estas palabras. Cristo vino por ti, por amor a ti,
Y Él quiere recibir frutos de tu vida. Él quiere salvarte. No quiere que perezcas en el infierno, quiere que tengas vida eterna. No quiere que vivas alejados de Él por toda la eternidad. Quiere llevarte a estar juntamente con Él. Pero ya no hay más opciones. Él es el último. Recíbelo como tu Señor, por medio de la fe y el arrepentimiento. Si este mensaje te ha sido de bendición, dale un like, dale un me gusta, compártelo con otras personas. Síguenos a través de las otras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Esto es Sal y Luz Argentina. Dios te bendiga.